El concepto de superficie regular vamos a hacerlo equivalente a que sea suave, es decir, que no tenga picos la superficie y que uno pueda calcular, tenga siempre definido un vector normal y para ello pueda definir un plano tangente y etcétera. Vamos a considerar nuevamente la notación con R phi, yo uso más la phi, de u, b es x de u, b en i más y de u, v, j, z de v en k, ¿verdad? Son las coordenadas en R3 y por acá tengo entonces mi región, esta que le llamé D, y se manda con la imagen a R3 y la imagen va a corresponder a una superficie que es phi de todo el dominio D. Aquí D está en R3, D está en el plano XY, que sería con coordenadas U y B. Entonces aquí está un punto, U, B, y aquí está su imagen. Y la imagen está dentro de R3, que es la superficie, así lo definimos, y todo metido en R3. Hay dos vectores importantes que son los vectores tangentes. Los vectores tangentes son los siguientes. Vectores tangentes a la superficie son las derivadas parciales con respecto a U y con respecto a V. Aquí escribo, uno es con respecto a U, digamos. Para empezar, sería phi de U es derivada parcial, que sigue dependiendo de U y V. Entonces es derivada parcial de X con respecto a U en Y, y así en cada coordenada. Esto es U en cada uno, en IJK. Y el otro es con V. Ya voy a tener un par de vectores tangentes siempre a la superficie. Es la derivada parcial en cada entrada en IJK. Entonces, habíamos visto que aquí, voy a borrar esta D. Aquí tengo una línea recta, horizontal. La estoy pintando en rojo. Una línea recta horizontal. Sería aquí B igual a B0. Y por acá tengo una línea de estas vertical, que es U igual a U0. Y estas se mandan a la superficie, pues quién sabe, ¿no? Las deforma y están contenidas sobre ella. Esta es la de U y por aquí anda la de V, respectivamente, las imágenes. Entonces, ¿qué corresponden estos vectores en el dibujo? Pues van a corresponder a ponerle ahí la flecha en forma tangente. Si es con respecto a U, entonces es manteniendo U constante, es esta, la vertical primero hoy, entonces la correspondiente es este, y su vector tangente sería una cosa por acá así. Este sería su vector tangente, y el otro, el de rojo, manteniendo AV constante, y así varías a la U, entonces la recta es esta, y su vector tangente a la recta, y una flecha por acá así. Estas flechas que estoy dibujando ahí encima de la superficie son respectivamente la que es tangente a la roja, es phi de U, y la que es tangente a la línea negra es phi de V, que sería todo lo estás empezando con líneas verticales y horizontales,
Una por acá y otra por acá. Te vas a la superficie y los tangentes a la superficie son los vectores tangentes. Estas flechas que están aquí. Un ejemplo sobre esto. Un ejemplo uno que ya se consideró la superficie del cilindro. Tienes phi, r es constante. Entonces vamos a considerar que tienes las coordenadas cilíndricas. Entonces tienes el ángulo y z. Voy a poner un cilindro ya de radio 2 para, o sea que r es igual a 2 y aquí sería z. Le estoy dando vueltas al ángulo en el plano XY. En este caso mi dominio, aquí es el ángulo, más para abajo. Aquí voy a tratar de hacer el dibujo igual de al de arriba. U y V, en este ejemplo ya tienen nombres particulares, que sería el ángulo y la altura, ¿no? Z. Sabemos que el ángulo basta con que lo consideremos de 0 hasta 2pi, y Z lo consideramos en todo el intervalo. Entonces aquí tienes tu región D, esta D que está por acá. Es el dominio de la parametrización y por acá se va a ir al cilindro todo, un cilindro infinito, algo por acá sea. Entonces, aquí tengo la función, que es la regla de correspondencia, acá arriba. De aquí voy a partir para ver qué sucede con los vectores tangentes. Se hace lo mismo, se calculan los vectores phi de u y phi de v. Por aquí caben, acá phi de teta y phi de z, que van a ser vectores tangentes a la superficie. Mi superficie es el cilindro circular, recto. Aquí está los cortes, me dan círculos. Y es recto porque no está, en ninguna manera se está curveando. Luego, las derivadas parciales, menos seno, coseno, y por acá es cero, que no depende del ángulo. O con los IJK, que este es I, luego es dos veces, aquí está J, y K es cero. Entonces, si K es cero, pues lo borro porque no. Usualmente así se la hacemos. Ahora, con respecto a Z, aquí no hay nada. Y en la tercera componente es 1. Entonces, este solamente es 0i, 0j, 1k, que es k solamente. Aquí a veces le ponemos flechas para indicar que son vectores. Bien, entonces aquí tengo el cilindro de radio 2 y los vectores en un punto, tenemos un punto por acá, van a ser de la siguiente manera. Habíamos dicho que las curvas coordenadas, que son las que corresponden a donde van a salir disparados los vectores tangentes. El primero es un círculo, este es uno, y el otro es una línea vertical. Estas, que son las del dibujo en general, son estas dos que están aquí. Estas dos que están haciendo esa cruz curviada. Entonces, uno son las líneas verticales y otros son los círculos. Entonces, el primero, para el círculo sería el tangente, ¿verdad? Estos que son así. Aquí no se ve mucho, pero van peinando a la circunferencia que está sobre el cilindro. Cada una de estas flechas en azul son los vectores phi de teta para el ángulo, que estás en esa dirección. Es en la que el parámetro va cambiando.
dependiendo ahí el punto que estés considerando. Y el vector que sigue, este sí es contenido sobre la curva, es una línea recta. Entonces, como le hago aquí, pues no sé, voy a aumentar aquí el grosor, una flecha, y este sería phi de z, y de z. Entonces ya tengo un sistema de coordenadas en el que va a ser llamado el plano tangente. ¿Quiénes son? Es phi de las derivadas parciales estas. Estas son los vectores tangentes. Aquí una flecha, vectores tangentes. Estos vectores tangentes, dependiendo del punto que estés considerando, pues de ahí, de ahí van a salir anclados. Es decir, puede ser cualquier punto sobre el cilindro, ¿no? En este caso. Y uno puede considerar más situaciones para los vectores tangentes. Solamente voy a escribir la siguiente definición para avanzar. Definición. Ahora sí. S, S es una superficie regular. Es una superficie regular o suave. Sí, estos vectores tangentes son linealmente independientes. Voy a escribirlo con el producto cruz, es el más común. Sí y solo sí, de definición. El producto, el producto de phi de U cruz phi de V es distinto del vector cero. Este es que sea una superficie regular o suave, dependiendo del libro que uno esté tomando o consultando. En el caso de arriba, el cilindro va a ser continúo con el ejemplo, aquí la continuación. En el caso del cilindro, que es el ejemplo 1, va a ser una superficie regular. ¿Qué tengo que verificar? Tengo que verificar que el producto cruz es distinto de cero. A ver si es cierto. Es decir, que phi ahora con el contexto del ángulo y de z, ojo que ahí cambian dependiendo tu parametrización. Aquí en el ejemplo de arriba tienes que u es igual a teta y v es igual a z, que es para cilíndricas es manteniendo r constante. Ahora continúo por acá, es la definición. Ya tengo las derivadas parciales arriba, solamente voy aquí reescribiendo. Y 0, por acá es, ah, continúo. Por acá es 0, 0 y 1. Entonces la pregunta es si esto es distinto de 0, esa es la... Ahora en I es tacho este y tacho este. Entonces me queda 2 coseno del ángulo. Ahora la de J es tachar este y tachar este, sería menos J. Y para abajo es negativo. No, para abajo es positivo todavía, porque consideré el menos, es menos 2 seno de teta. Eso. Y para acá, para acá ya, esto es en K, tachar este y este, pero ahí va a dar 0, ¿verdad? El 0 va aquí y el K va de este lado. Es decir, que todavía aquí puedo simplificar, que es 2, voy a escribirlo con 2 aquí es más 2 seno, y aquí es 0.
Ya no escribo nada. Entonces, el seno y el coseno son funciones, por aquí voy a escribir desde 0 a 2pi voy a hacerlo. Va de nuez, aquí. Borro este. Aquí tengo solamente quiero ilustrar que son distintos de 0, siempre. Lo voy a ver desde 0 hasta 2pi. Este es el seno. Ajá, por acá. Aquí seno del ángulo. Y el otro es el coseno, ¿verdad? Que es algo así. A ver si sale, porque ya el coseno. Ahí está. Este es el coseno y este es el seno. O sea que estas funciones nunca se van a anular simultáneamente. Porque se anulan cada una por su cuenta. Por ejemplo, el coseno. ¿Cuál es el coseno? Este es pi medios y aquí es 3 pi medios. Pero ahí no se anula el seno. Se anula el pi en 0 y en 2pi. Entonces, de ahí puedo inferir que esta función, este producto cruz, es distinto del 0, 0, el otro 0. Siempre es distinto del 0. No importa el ángulo, ¿verdad? Aquí es para todo ángulo, donde lo queramos ver, aquí solamente de 0 a 2pi nos vale, porque es donde uno le da la vuelta al círculo para obtener el cilindro. ¿Qué corresponde a este vector? Este vector ya vimos que es distinto de 0, por lo tanto voy a escribir aquí. Por lo tanto, el cilindro es una superficie regular. Ahí está. Este vector corresponde, que vamos a considerarlo todavía posteriormente, corresponde a un vector normal a la superficie. Entonces, por aquí pongo la situación de un diagrama general. Por acá tengo nuevamente, aquí tengo, creo que no hace falta ya por usos y costumbres. Aquí tengo la región D. Por acá tengo mi superficie. Que es la imagen de la parametrización, contenido en R3. Por acá tengo mis vectores tangentes, que serían en general phi de U y phi de V. Y este vector normal, este producto cruz va a quedar aquí salido de la superficie, que va a ser el phi de U cruz phi de V. Es en general. Aquí lo separo del ejemplo del cilindro. Es el caso general. ¿Por qué es normal a la superficie? Aquí se da la razón. Como como phi de U y phi de B son vectores tangentes a la superficie, siempre el producto cruz es normal a los vectores. Entonces, phi de U cruz phi de V sería un vector normal. Es un vector, es un vector normal a phi de U y phi de B. Así, ajá, o más bien decimos que este vector, o este producto cruz, para ser más específico, este producto cruz es un vector o normal a la superficie. O sea, que va para afuera, apunta hacia afuera. Aquí hay una ortogonalidad.
Aquí con los dos de por acá, solamente que no me sale con el phi de u. Ahora con el cilindro, regresando ahora con el cilindro, ¿qué corresponde a ese vector? Ya lo calculé por acá. Aquí encierro la cuenta. Está aquí. Todavía se alcanza a ver. Es 2 coseno, 2 seno. Entonces, el cilindro, está aquí el cilindro, no de radio que se vea. Aquí no importa ya el radio. Aquí tengo el cilindro infinito. Entonces, los vectores tangentes, habíamos dicho que uno va para, ¿cuál? Uno va para acá y uno va para allá, ¿no? Que es el phi de z, el que va para arriba, el canónico 001 o el K, y el phi de teta, que es el que es tangente a las circunferencias horizontales. Entonces tengo estos dos. El normal es el que va a apuntar hacia afuera. En este caso es el que está apuntando hacia afuera. Es el radial unitario, ¿no? En este caso salió no, unitario, ¿no? Que es tiene un 2 por ahí. Este sería phi de teta cruz phi de z. Es este que está aquí marcando. Aquí ya lo tengo, ¿no? Es 2 coseno en i más 2 seno en j, que es horizontal, ¿no? Es un vector horizontal. Aquí solamente es un vector normal al cilindro. Ajá. Es un vector horizontal porque no tiene componente en K, que va apuntando radialmente hacia afuera. Si estuviera viéndolo por acá, entonces tendría esta perspectiva con este vector. A lo mejor ahí no me quedó tan bien. Aquí sería phi en este punto, ¿verdad? Dependiendo del punto, aquí estoy en este punto y aquí estoy en este otro punto en grueso. Sería ¿phi de qué? Phi de teta cruz phi de z, así es como lo hice, este producto cruz. Y a lo largo de la superficie va a apuntar siempre hacia normal a ella. Ahora, aquí siempre, cuando es normal, pongo que es aquí con la escuadra, como recordando que esto es ortogonal siempre, en cualquier punto sobre la superficie donde esté parado, ¿no? Puedo pararme aquí, y siempre va a ser este vector definido ortogonalmente. Digamos, un punto específico ya para cerrar este ejemplo, para el punto, por ejemplo, para el punto, para el punto, ¿qué será ahí? Es 0, 0, 2, que en este caso es FIDE. Aquí debe ser 0. Lo voy a cambiar de punto. Quiero un punto que esté sobre el eje X. Y ya. Entonces sería 2, 0, 0. Entonces mi parametrización, ¿qué ángulos tiene que tener? Ángulo 0 y altura 0. Es decir, recordemos aquí, es phi de teta z es 2 coseno, 2 seno y z. Y si lo evalúa en 0, 0, se va al origen. No, se va al 2, 0, 0. Aquí ya me regreso. Lo voy a hacer solamente para este caso muy particular. ¿Dónde están los ejes? Este es el eje, este es el otro, y este es Z. X, Y, Z. Entonces por acá está. Tengo el cilindro aquí. A ver que salga mejor. El cilindro. Y tengo este punto, que es el pi de 0, 0. Es el 2,0,0. Ahí cómo se verían mis vectores tangentes. Cómo se vería todo, ¿no?
Phi de teta en este punto es, lo puedo adivinar, pero mejor me voy a la cuenta que hice cuando la parcial con respecto al ángulo. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Aquí está, es este. Menos 2 seno. Aquí sería menos 2 seno en I más 2 coseno en J. Y lo evalúo, ¿no? Cuando teta es igual a 0, una forma de decirlo. Sería 0 en I, 2 en J, y escribo la K, ¿no? Para que no quede todo tan hueco, que sería 2J en el siguiente paso, o sería el 0, 2, 0, que es este que va por acá acostado, paralelo al eje Y. Entonces un poco más paralelo, ahí está. Sería phi de teta. Ya quedó encimado con el punto. Luego el otro, el phi de z en el mismo punto. Que habíamos dicho que era el 002, no, 001, que es parcial con respecto a z. 0i, 0j, 1k. Este es constante. Da igual el punto que consideres, este es constante, entonces es k, o el 001. Estos vectores los vamos a anclar en el punto donde lo estamos calculando. En este caso es el 200. Ahí todo se va a anclar. Entonces, ahí voy a poner los dibujos de la flecha. Ahí está para arriba. Este sería phi de z. Y el producto cruz, phi de teta cruz, phi de z, sería, ¿dónde quedó el producto cruz? Es este. Es este. 2 coseno, 2 coseno, 2 seno. Entonces ahí todavía aparece 2 coseno, 2 seno, evaluado, ¿no? En teta igual a, ¿cuánto en ese punto? En 0, que no depende de z, entonces solo lo evalúa en teta, que sería 2 en i. Aquí es 0 en j, o sea que es el 2, 0,0. Vector normal. Y este va a apuntar, está sobre el eje z, como uno esperaría del dibujo, para que salga normal. Entonces aquí borro este X y pongo aquí voy a marcar el vector el producto cruz, phi de teta, phi de z. Ya tengo aquí todo, estos dos son los vectores normales. Aquí se puede hacer esto, vectores, vectores normales, no, vectores ¿qué? Tangentes, vectores tangentes, solamente son dos, con respecto a los dos parámetros que estés considerando, y el que está por aquí abajo, este de aquí, es vector normal. Todo respecto a la superficie. Vector normal a la superficie. Aquí mi superficie S, ¿verdad? Este es S, el cilindro. Que es el ejemplo con el que ya me seguí para ilustrarlo en forma general y en un punto ya en particular. Eso es. El ejemplo que sigue, este no lo voy a detallar ya mucho. De hecho, me voy a ir muy corto en este ejemplo. Es el ejemplo 2. En este que ya le di muchas vueltas fue el ejemplo 1 para considerar lo que son superficies regulares. Y que es una condición adicionada a las superficies en general. El cono, aquí el cono,
El cono vamos a considerar z cuadrada igual a x cuadrada más, así es como nos lo presentaron en algún momento. Y solamente consideramos el cono superior, entonces con z mayor o igual que 0. Que si no salen 2. Este sale del origen y acá va a estar. Está el cono. Aquí lo voy a hacer en miniatura. Aquí está el cono. Ahí está. Se extiende indefinidamente, ¿no? Del origen, que es el vértice, al infinito. O sea que se la sigue. La superficie infinita no es acotada. ¿Y cuál es la parametrización para empezar, no? O sea, queremos ver si es una superficie regular. Pero para saber si es una superficie regular, primero tenemos que dar la parametrización, asociarle una función phi o una función r, y luego ver que el producto cruz es distinto de 0. Entonces, primero vámonos por partes. Parametrización. Parametrización. Ahí la gráfica de una función es como lo vamos a ver. Tienes que z es igual a la raíz positiva por la condición que nos dan en las hipótesis. O sea que los datos, ¿no? Ojo que estos son los datos del problema. Y queremos ver si son si es regular. Entonces, si lo vemos como la gráfica de una función, entonces phi sería de x, y, sería x, y, la raíz de esto, aquí con comas, o en el otro caso que es xy más yj más la raíz en k. Eso. Y aquí viene el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Que tiene que calcular las parciales. Aquí es inevitable. Sería 1, 0 y la raíz, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces, la raíz a ver, vamos a hacerlo por acá. La derivada parcial con respecto a x de la raíz. O sea que es a la 1 medio. Sería 1 medio de x cuadrada más y cuadrada a la menos 1 medio por la de la cadena, que es 2x, que se cancelan los dos, y te queda x sobre la raíz esto, de x cuadrada más y cuadrada. Eso es lo que vamos a poner ahí en la tercera componente. Aquí ya esto se acabó. Entonces sería la raíz abajo. Esto es lo que uno ya calcula al sacar la derivada parcial con respecto a x. Ahora, con respecto a y, es 0, 1, y en la tercera es la misma historia. Entonces, cambiamos papeles, x por y la derivada parcial va a quedar exactamente así. Eso es. Esto es, esta es la situación que uno tiene que... Son cuentas, ¿verdad? Derivadas parciales. Estos son los vectores tangentes. 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 Ya no cabe. Vectores tangentes. Y por el otro lado tengo mi vector normal, pero tengo que calcularlo. Un punto donde va a fallar, para no hacer la historia tan larga, que es el origen, el vértice, o sea, la afirmación es que el cono no es una superficie regular, o sea que no es suave, ¿no? No es suave, se tiene ahí un pico. Y falla, ¿dónde falla? Falla en el origen, es el vértice.
que corresponde al phi de 0, 0. Ahí es el 0, 0, 0, ¿no? De la gráfica esta, de las derivadas parciales. El 0, 0 lo manda al origen, al vértice de la parametrización, es directo. Y una raya para ver de dónde sale. O sea que ni siquiera se puede evaluar las derivadas parciales en el origen. Y ya que phi de x y phi de y no están definidas en el origen, en el 0,0, ¿no? Para el x, y, en el 0,0. Aquí vemos, ¿no? Que se determina, el denominador es 0, entonces ahí falla todo. Ni siquiera puedes calcular los vectores tangentes y menos el producto cruz. Por esa razón, la superficie no es una superficie suave, ¿no? O regular. No es regular, no es suave, no es nada de eso. Ajá. Tengo que ver las ecuaciones cuadráticas, un repaso, para ver un poco de la geometría de ello. Las ecuaciones cuadráticas. Pero antes de eso tengo que calcular el plano tangente. El plano tangente. Plano tangente. Bueno, ahí se acaba el ejemplo, ¿no? Del cono. Plano tangente a una superficie. Ya tengo el normal, ya no me cuesta nada definirlo. El normal es el producto de cruz. Este ya lo habíamos dicho. Por ahí le ponemos, el normal tiene ahí una connotación de la n. Este es n. Y para todo, ¿no? Que salga producto cruz le ponemos una n. Aquí una n, pero también por acá. Y así nos vamos, ¿no? Esta sería la notación para el producto, para decir que es normal, la n, ¿no? Cualquier múltiplo de él también, pero que sea distinto de cero, si no, no funciona aquí la definición de plano tangente. Aquí está el normal, que para nuestro caso es el producto cruz. Aquí estamos pensándolo en general, con U y V, que ya estamos viendo que para cosas específicas, pues puede ser θ y z, o x y y. Por aquí están los tangentes, phi de V, el otro que es phi de U, por acá, phi de U, por decir algo, que son tangentes a la superficie, S. Y entonces, ¿cuál es el plano normal? El plano tangente, perdón. N tiene coordenadas sí. Ya sabemos quién es N, es el producto cruz. Entonces, si N tiene componentes AI más B, más BJ, más CK, o el ABC, entonces, o puede ser N1, N2, N3, solamente por dar nombres. Entonces, el plano tangente, entonces, ay, el plano tangente en el punto, pues uno en general sería phi de U0, B0, que sería un X0 y E0, Z0, por aquí está, este punto, y lo pongo en. Pues el plano tangente va a quedar algo así, ¿no? Ya sabemos que es tangente a la superficie, que corresponde a un vector normal, está definido únicamente por el vector normal y el punto por donde queremos que pase el plano, ¿no? Por acá escribo el X0, Y0,
Z0. Ahí está el punto. El normal es, pues lo que ya tenemos es n punto, la diferencia de los puntos aquí, que sería x menos x0, coma, y menos y0, coma, z menos z0, y esto tiene que satisfacer que sea igual a 0. Estás agarrándote por aquí un punto sobre el plano, aquí pongo un punto sobre el plano, x, y, z, tomo la resta aquí de x menos x0, por acá tengo este vector, ajá, como es igual a 0, pues da igual, ¿no? Hacia donde apunte, entonces tengo este vector, y estoy dando la condición de que tiene que ser producto punto con n igual a 0, ¿no? Entonces esa es la condición de que todos los puntos x, y, z, que al restarle el punto x0, y0, sea normal con el n. Y así defines este plano en verde, que ya está muy rayado, ahí. O, equivalentemente, aquí, uno ya lo pone con desglosado, que sería a x menos x0 más b y menos y0 más c z menos z0, que esto es más familiar de la geometría analítica en el espacio euclidiano. Cualquiera de estos es bueno. Voy a encerrar el último. Plano tangente, vamos a ponerle ahí. Plano tangente a la superficie es en el punto, pues los x ceros, y0, z0, cualquier punto sobre la superficie. Este es el plano tangente y el ejemplo. Este sería el ejemplo 3. Ejemplo. Pues vamos a agarrar uno sencillo que coincida con lo que uno espera, ¿no? Que salga. O sea, voy a considerar este que ya habíamos hecho todas las cuentas. El cilindro. Por aquí están los ejes. Y estaba considerando el punto si le llamamos es el 1, no es 2, ¿no? Es 2, 0, 0. O sea que tengo la parametrización phi de qué? Phi de teta z igual a 2 cos, luego 2 sen, y aquí es z. Este es el cilindro. O sea que el plano tangente en este punto, el 2,0,0, tiene que ser el plano. ¿Cuál plano tiene que ser? Tiene que ser el plano que sea tangente a la superficie, ahí, que es el plano XZ. Sería este, ¿no? El YZ, perdón. Uno paralelo al YZ. Aquí está el Z, aquí está el Y. Entonces tiene que ser el plano paralelo al YZ. Y de hecho lo podemos adivinar. Ese plano tiene que ser X igual a 1 solamente. Por ahí lo ponemos en el resultado, ¿no? Entonces aquí calcular el plano tangente, ajá, al cilindro en el punto 2,0,0. Y ya tenemos todo. Tenemos que el phi de qué? Phi de teta es igual teníamos todo. Tenía phi de teta, phi de zeta. Está por acá arriba. Voy a retomarlo. Está en el ejemplo 1. Aquí cuando le di con números.
El phi de teta es 0,20. El phi de z es 0,01. Entonces aquí es 0,20, 0,01. Y el producto cruz de ellos era el ¿cuánto? Si lo calculamos o no. En general, voy a subir de nuevo porque aquí está, el normal. Este es el normal. N, vector normal 200. Ahí está la N. ¿Sí era? Sí, es la N. Por eso le puse una N ahí al inicio. Entonces, ¿qué cosa es? Es 200. Ya tengo el normal. Entonces, este es A, este es B y este es C. Que es exactamente lo que tengo. Estoy retomando, ¿no? Lo que está en el ejemplo 1 al final. Por eso ya no hice las cuentas, solamente copié y pegué. El plano, por acá el plano, plano tangente. Plano tangente sería fijarme en este que está por acá. Le pongo una flecha y continúo. Sería A. Ya no hace falta poner A, ya sustituyo. 2, X menos 2. Ah, este es el, ojo, que este es el X0, Y0, Z0. Entonces, por eso ahí es X menos 2 menos, nomás, 0. Lo demás ya da igual, ¿no? Porque tengo que B y C son igual a 0. Ya no sé si escribirlo. Y menos Y0, Z menos Z0 igual a 0. ¿Y cómo quedaría? Entonces ya tengo que este es 0 y este es 0. Entonces tengo 2, X menos 2 igual a 0. El de afuera pues ya divido entre 2. Ya X igual ajá, X menos 2 igual a 0. O sea que X igual a 2. Ahí es el correcto. O sea que no, ahí este es el bueno del plano tangente. Este que quería adivinar, se me olvidó trasladarlo hacia una unidad más, H. No es X igual a 1, es X igual a 2. Es un plano paralelo, al escribir. Plano tangente, paralelo al, al plano coordenado YZ. Al plano YZ. Y como, pues no va a quedar en el dibujo. Esto está difícil. Aquí nunca se me dio esto. Una cosa por acá sí. No, este sería el plano tangente. El X igual a 2, es lo que representa. Paralelo al YZ. Ese es el ejemplo, digamos, de nuestro, retomando el ejemplo anterior, el ejemplo 1. Voy a escribir por acá un último ejemplo, el ejemplo 4, para la clase de hoy, que es la gráfica de una función. Gráfica de una función. O sea que tengo originalmente z igual a f de xy. Entonces la parametrización, esto también se había considerado, entonces la parametrización, vámonos directo, es x, y, f de xy. Es xy, yj, f de xy, k. ¿Y qué más? Las parciales, ¿verdad? Las parciales. ¿Qué queremos hacer? Sacar las parciales, luego el producto cruz, y para ello ya sacar el plano tangente. El plano tangente. Y entonces las parciales sería 1, 0,
parcial con respecto a X. Ahora el otro es 0, 1, parcial con respecto a Y. Ajá. Luego el producto cruz, que como la lata, porque es fácil equivocarse. Esto uno lo puede ir verificando por ejemplo, matemática. Aquí sería parcial. Aquí sería 1, 0, parcial con respecto a X, 0, 1, parcial con respecto a Y. Y después ya uno desarrolla el determinante. Aquí lo voy a hacer en una, como siempre, esto da 1. Luego, ¿qué más? Menos en J. ¿En J cuánto es? Ya que me equivoqué. Tengo que hacerlo bien. O sea que el determinante va mal. Entonces, primero hago el tache así, ¿no? Para la de I. Este da 0 y este da menos. Entonces es menos f de x, que es parcial con respecto a x. Eso. Y luego el que sigue es la de j. Tacho estos. Es una forma de desarrollarlo, no es la única. Y este va para abajo, que es negativo. No, este ya se considera así, el signo con el que viene. O sea que es f de y. Este que va para arriba, pues no aporta nada. F de y. Ahora el último tache. Ese sí va a ser 1. Aquí lo voy a escribir. El de K es el que va para abajo. Este es 1. Y ahora sí ya tengo el producto cruz que salió menos f de x en y menos f de y en j, k. O sea que aquí hay una observación sencilla. O sea que tengo la gráfica por acá, ¿no? Está la gráfica de la función, que es la imagen, ¿no? De lo que correspondería a todo el dominio de la f bajo la phi. Eso te da ese. Aquí me agarro un punto. Hay en general hay dos situaciones para considerar el normal. Uno va hacia arriba y uno va hacia abajo. O sea, con respecto a una cara o con respecto a la cara opuesta. Son dos formas de considerar el vector. De hecho, te va a definir una orientación de tu superficie. Aquí, entonces, son dos situaciones. Una es o va para arriba el n o va para abajo, ¿no? En este caso, tu producto cruz. ¿Cuál es o sea, va para arriba o va para abajo? Pero ya digo, ¿no? Que aquí hay una observación sencilla, que la tercera componente es positiva. Aquí pongo positiva para no, positiva. Entonces tiene que ir para arriba. El de abajo lo voy a borrar. Lo borro sin llevarme nada. Y este sería tu vector normal, que es en nuestro caso, phi de x, cruz sale de este. Luego tendremos que normalizar y toda la cosa, pero vector normal a la superficie. Entonces aquí pongo la normalidad y el plano tangente. Plano tangente, ya por último, en el punto, pues aquí que sea un f de x0 y es 0. Y sobre la superficie, pues está dado así. ¿Cómo sería? Pues de acuerdo a la definición, me voy a la definición así por un instante. ¿Dónde quedó? Aquí está. Aquí está la definición. O la que está enseguida arriba. Es un producto punto del normal con el vector x menos x0, etcétera. Pues ya lo tengo todo.
Porque aquí sería este sería el A, este es el B, y este es el C, ¿no? Entonces, menos f de x, ya evaluado, ¿no? En x0 y es0, por, ¿cómo lo hago? Con derivadas parciales, para que no sea tan derivadas parciales, es la otra notación, evaluado, multiplicando a x menos x0, luego menos las que siguen, que sería con respecto a y, que es la b, multiplicando a y menos y0, más 1 multiplica a z menos z0, que ya no tiene caso los paréntesis. O equivalentemente, o bien, lo debo escribir aquí, o bien, voy a tener z menos z0, voy a escribir al revés, y estos que están negativos los paso del otro lado, para darle la forma más familiar que uno revisa en cálculo de varias 1. Esta. Es un despeje solamente de z menos z0. No estoy haciendo nada. Despeje. Esta es la forma familiar, más la ecuación del plano tangente. Es la que uno más conoce, ¿no? La gráfica de funciones. Entonces, el plano tangente, estás aquí, plano tangente, en el punto, plano tangente a la gráfica de la función z igual a f de x, y, en el punto, ahora sí, x0, y0, y el otro sería z0, ¿verdad? Que sería el que corresponde a al evaluar la función en x0, y0. Esta es la conocidísima función que uno manipula en varias 1 y nos lo volvemos a encontrar, pero desde el punto de vista de las parametrizaciones de las superficies, en este contexto de varias 2. Y por acá le voy a dejar con la grabación.